Mis grandes amigos, ¿cómo están? Lo prometido, aquí estamos nuevamente con la licenciada Claudia Arévalo y nosotros también formamos parte de las personas preocupadas, todos los que estamos en esa incertidumbre, todos los que estamos en ese temor, tantas cosas que existen hoy en la actualidad. Pero, por favorcito, vamos a hacerles esta recomendación. Háganos caso, está usted en manos profesionales, tenga mucho cuidado con las personas y comentarios que usted escuche por otra parte, inclusive con personas que están tituladas. Tenga mucho cuidado. Inmigración algo que falle puede quedar mal, entonces sí vienen las deportaciones y muchas cosas. Por eso yo de todo corazón les recomiendo a la abogada Claudia Arévalo, que está con nosotros, y vamos a ver qué es lo que pasa en estos últimos días, que la vemos bastante, a lo que les comentaba, con esas incertidumbres, con ese temor y la gente que se va y otras que ya se han ido. Inclusive han abandonado y han renunciado a sus trabajos. Y para eso estamos precisamente, para dar esta información. ¿Y quién mejor que la abogada Claudia Arévalo, quien tenemos el gusto de saludar y le decimos bienvenida a este programa? ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo está la situación y la recomendación que hace a nuestra gente? Antes que nada, saludos a todos ustedes y gracias por estar viendo este programa tan informativo. Gracias, Isidro. Y pues les digo que en primer lugar que no tengan miedo, porque el miedo pues no nos va a llevar a ningún sitio. Tenemos que estar muy bien informados y educados. Ese es el primer paso. Ahora, tenemos también nuestras defensas dentro de los Estados Unidos. Eso que no se les olvide, que tienen derechos constitucionales. Ustedes están dentro de los Estados Unidos. Cada caso, como les mencionaba anteriormente, cada caso es único. Así que lo que les recomendamos es que ustedes conozcan su propio caso, que sepan con nosotros o con un abogado cuándo entraron, cómo entraron, en qué manera, qué antecedentes penales tienen, cuáles serían las consecuencias migratorias. Así nosotros podemos estudiar su caso individual y también sus defensas que van a tener. Ahora, estamos muy preocupados porque obviamente vivimos en la frontera y el presidente que firmó la orden ejecutiva va a reforzar su frontera. ¿Qué significa eso? Pues van a haber más oficiales aquí en Arizona, tendríamos más personas que van a ser detenidas porque uno de los puntos es hacer más centros de detención. El programa de detener a las comunidades y soltarlas, lo que hizo el presidente Obama, se quitaría. Entonces ahora nada más es detener a la persona y ya no la podemos soltar, entonces detenerla y mandarla al centro de detención. Obviamente todo, pues esto causa mucho temor con las familias, porque van a ser detenidas, los esposos, las esposas, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces tenemos que tener todos un plan de acción, porque obviamente son leyes federales, y las leyes federales se tienen que respetar también, pero ustedes también tienen el derecho a defenderse. Ahora, cuando una persona sea detenida, tenemos que volver a hacer los planes de detención. ¿Qué significa eso? Saber qué abogado va a tener. Necesitamos saber quién va a ir por sus hijos a la escuela, dónde va a estar el dinero de las fianzas, quién va a poder tener acceso a esas cuentas, a sus documentos. Entonces, eso también nos va a ayudar no solamente a conocer su caso, sino también prepararlos en caso de una detención, porque como les digo, es inevitable. Estamos en un país que tenemos que respetar las leyes, lo cual lo hacemos, pero quiero que tengan ustedes toda la información posible para que cuando llegue a pasar algo ustedes ya estén preparados y no caiga de sorpresa. Bien, algo muy interesante e importante, eso sería la segunda parte, porque para mí yo considero la primera esencial, y esto sí que me gustaría que quede claro para ustedes, en el momento que llegaron y lo detuvieron. Entonces, usted se suelta hablando. Ahí es donde le va a hacer la recomendación la licenciada en cómo guardar el silencio, por qué no debe de hablar, por qué no decir nada, a quién debe de acudir, de decir que quiere hablar con el juez, con el abogado. Ustedes explíquenos, por favor. Sí, pues una parte muy importante es verdad, es dar la información voluntariamente, ¿no? Estos agentes, ustedes no tienen que dar toda la información acerca de sus vidas o hasta de su nacionalidad. Pueden ustedes pedir el derecho de ver a un juez o tener el derecho a una fianza.
También necesitan ustedes saber que es importante que la información que ustedes dan puede usarse en su contra en un tribunal de inmigración. Entonces, si no conocen su caso y dicen una cosa que no deberían de haber dicho o que el gobierno no tiene que saber en ese momento, y ustedes no saben las consecuencias migratorias, les va a afectar. Así que permanezcan callados y pidan ver a un juez de inmigración. Todos los documentos que firmen tienen que saberlos, tienen que saber ustedes que deben de estar en español, el oficial de decirles que tiene que ser en español. ¿Por qué? Porque muchas veces hacen todo en como 5 minutos, me lo dijeron en inglés, estaba en inglés, no sabía que firmaba, pero el documento tiene su firma y eso tiene consecuencias. Entonces ustedes tomen su tiempo, lean los documentos, que se les traduzca exactamente lo que están diciendo antes de firmar cualquier cosa. Hay personas que se rehúsan a firmar el documento, entonces nada más ponen su huella y pues eso nosotros lo tenemos que ver en corte, y hay veces que el juez nos pregunta ¿por qué te rehusaste? Es que no entendía o el proceso no se me dijo en mi idioma, entonces también tienen ese derecho. Esa es una de las preguntas que se formula muchas personas y familias, que en el momento de ser detenidos, supuestamente las recomendaciones que han recibido y que se han divulgado en diferentes medios de comunicación es no firmen nada que los amedrenten, que digan, tienes que firmar aquí. En el momento ya, sin leer, sin nada, tienes que firmar. Por favor, eso es a lo que iba, ¿no? Para que estén muy pendientes a eso. Sí, exactamente. Y como volvemos al otro, si ustedes estudian su caso y si hubo una deportación, entonces estamos hablando de otro tipo de caso donde no hay derecho a una fianza, entonces se vuelve a reinstalar la deportación y es un crimen el haber estado en los Estados Unidos después de que una persona fue deportada. Es por eso que es muy importante, muy importante que sepan la diferencia entre salida voluntaria y la deportación, porque la deportación tiene consecuencias y ahí, aunque no quieran firmar, los deportan, pero porque ya traen una orden previa de deportación. Entonces, es muy importante, una vez más, que pueden checar su récord con la FBI o con el Freedom of Information Act, que es la libertad de saber qué tiene el gobierno de ustedes, y ahí deben de aparecer sus deportaciones o sus salidas voluntarias. Hay personas que tienen citatorio para presentarse en la corte. Entonces ahora están en que voy o no voy, y eso es algo que usted puede orientarnos. Sí, las cortes son muy importantes que ustedes asistan. ¿Por qué? Porque son tribunales federales, son jueces que tenemos una orden. Nosotros tenemos la obligación de ver a esos jueces. Número 1, pueden defender su caso ante un juez. Ahora, si la persona no se presenta, pierde el derecho a defenderse y entra la deportación en ausencia. Una deportación en ausencia puede ser, es inmediata, es cuando la persona no está en la corte, el juez entra a esa orden, obviamente la persona no está en corte, entonces la orden se queda grabada y las consecuencias van a ser muy graves. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, ya lo van a encontrar en algún otro lugar aquí dentro de los Estados Unidos, entonces van a reinstalar esa deportación que hubo en su ausencia y que ustedes no se enteraron, o no hubo cambio de dirección, o nunca recibieron la orden, y solamente tendrían, digamos, como 30 días para demostrar que su ausencia fue excepcional, que hubo circunstancias muy fuertes, que puede ser enfermedades, muertes, y en esos 30 días puede abrir su caso si es que el juez lo permite, pero si pasa ese tiempo de los 30 días y usted no sabe, entonces pierde mucho. Nos hemos dado a la tarea precisamente de estar en el momento que suceda algo inesperado, entonces acudimos con ella, que está así esperándonos en el momento, y cuando ella sepa también nos llama, como quedamos de acuerdo, para que ustedes sean los que estén bien informados a tiempo. Agradezco infinitamente nuevamente esta charla, no le vamos a decir entrevista, le vamos a decir una charla informativa. A ustedes, no tengan miedo, tranquilos, que para eso tenemos quien nos defienda, ¿sí? Muchas gracias. Gracias, un placer, un placer. y seguimos unidos.